Dios bendiga a cada uno de los amigos de Facebook. Estamos haciendo un Facebook Live de los estudios de la Biblia, las 70 profecías del Mesías. Y es para nosotros un honor llevar todos estos estudios de la Biblia a través de Facebook. Como dice la palabra, mi pueblo no perece por falta de conocimiento, pero a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa como iglesia y como pastor enseñar y educar al pueblo. Soy el pastor Neco de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitown. Y nuestro número de teléfono 787-667-6562. Es un honor compartir palabras con cada uno de ustedes y que sea de bendición para cada una de vuestras vidas. Amén. Y también estamos para orar por tus peticiones. Estamos en las 70 profecías del Mesías. Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas mayores, los profetas menores, por Moisés. Hasta en el Génesis se habla del advenimiento de Jesucristo. Cuando cayó el hombre y cayó la mujer delante de la presencia de Jehová. Fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Cristo, a imagen y semejanza de Jesús de Nazaret. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cargamos la imagen y la semejanza de Cristo, cargamos el ADN, somos alma, cuerpo y espíritu. En nosotros como cristianos habita en nosotros el Espíritu Santo, como Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Aquel que descendió en Hechos de los Apóstoles está actualmente con nosotros. Estamos en el estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia, donde el autor general de este libro, llamado Biblia, Canon, 66 libros, es el único autor que está presente, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y a lo largo estamos viendo de las 70 profecías, el advenimiento de Cristo a través de una virgen, María, su madre, José, su padrastro, y cómo Dios fue formando ese advenimiento de Jesucristo, mencionado a los pastores cuando tenían sus rebaños en las montañas, luego a los magos. Los magos llegan cuando ya el maestro Jesús tiene 2 años y estaba allá en la casa. Los pastores llegan al pesebre y le rinden homenaje a Jesús, al niño, como lo hicieron los magos de Oriente. Y a lo largo del crecimiento y el desarrollo de Jesucristo, hubo varias profecías, más de 70 profecías que fueron cumplidas en la persona de Jesucristo. Desde su advenimiento, su muerte, su crucifixión, su resurrección y de su segunda venida y del rapto de la iglesia. Cabe resaltar que el rapto de la iglesia viene primero que el advenimiento de Cristo a la tierra. Nosotros como iglesia, usted que nos está viendo, usted va a ser llevado ante Dios en el rapto. Hacemos en la tierra lo que vamos a vivir en el cielo. Amén. Y
Jesucristo, gracias a los amigos que se están conectando, Dios les bendiga. Nuestro saludo. Somos la iglesia Génesis, que estamos ubicados en la cuarta sección de Levitown. Nuestro número de teléfono 787-667-6562. Y hablando de Jesucristo, Jesús tuvo un desarrollo cuando niño. Fue el que le dio cátedra a los fariseos y escribas y a los ancianos. Jesucristo también fue creciendo en gracia y en bendición ante los hombres, ante su padre, ante su madre. Cabe resaltar que de José no se toca mucho. Muy poco se habla de José en las Escrituras, pero de nuestro Mesías se habla todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo va creciendo y va creciendo en gracia conforme a lo escrito por los profetas, y el cumplimiento de lo que se dijo en el antiguo pacto es la persona de Cristo, que es la gracia. Cabe resaltar que cuando Cristo nace bajo los conceptos de la ley mosaica. Amén. Y Jesucristo, cuando muere, resucita. Ya Jesucristo es la gracia, y el nuevo pacto de Él con su sangre comienza desde su resurrección, cuando Él está con los discípulos y le dice: esta sangre representa el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesucristo, la gracia es Jesucristo. Y estuvo 3 años, su ministerio comienza a los 30 años, estuvo 3 años con sus discípulos, enseñándole, formando el carácter que Él quería que tuvieran sus discípulos. Cabe resaltar que Dios trabajó con 12 hijos de Jacob, creó una nación llamada Israel. Cristo trabajó con 12 discípulos y creó la iglesia. Cuando llega el advenimiento de la plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el encargado de la iglesia desde que llegó en Hechos de los Apóstoles. Por eso los 28 capítulos de Génesis todavía no han cerrado. ¿Por qué? Porque mientras esté la iglesia, mientras esté el Espíritu Santo en la tierra, se sigue escribiendo los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y en ese ministerio de Jesucristo, los discípulos vieron y aprendieron muchas cosas. Vieron los milagros, vieron todas las cosas lindas que Jesucristo había creado, que había logrado, los milagros, las reprensiones, todo. Pero hay un detalle bien importante. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que eso fue toda la vida de Jesucristo, está contemplada en las profecías del Antiguo Testamento. Toda la vida de Cristo está contemplada en las 70 profecías del Antiguo Testamento, tanto de profetas mayores como de profetas menores. Hasta Moisés profetizó, hasta en los Salmos hay profecías de Jesucristo. Amén. Y estamos en una profecía que para mí es bien importante, y es la profecía de Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Alguien que lo tenga por ahí, que me la busque. Dice: moriría por los no por. Aquí dice con los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Eran 2 ladrones, y Cristo estaba entre medio de ellos. Dice: murió con los pecadores.
dio su vida en rescate por usted y por mí. Pero vamos a ver qué me dice Isaías 53:12. Amén, alguien que lo tenga. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok. Antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, damos gracias a los que se siguen conectando. En el Antiguo Pacto, los animales perfectos, sin defectos, eran sacrificados a Dios por la expiación de pecado del pueblo de Israel. En Jesucristo, Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cabe resaltar que Cristo fue el Cordero inmolado, que fue a la cruz del Calvario por nosotros, por usted y por mí. Él no podía tener defecto, ningún animal sacrificado en el Antiguo Testamento podía tener ningún defecto. Todos tenían que estar limpios, sanos, perfectos, sin ni paticojo, ni ningún defecto físico. ¿Por qué? Porque esa sangre era la expiación por el pecado del pueblo de Israel, llevada al sumo sacerdote donde se sacrificaba. En el caso de Cristo, Cristo fue, como lo dijo Juan el Bautista, el Cordero inmolado. Y él no podía tener pecado para llevar nuestros pecados. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando Cristo recibe toda esa revelación de parte de Dios y todo lo que él iba a acontecer, su parte humana, le dijo al Padre, si es preciso, pasa de mí este cáliz. Se presenta Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Moisés representa la ley, Cristo representa el cumplimiento de la ley. Y Elías, que representa la profecía, los profetas, y Cristo representa el cumplimiento profético del Antiguo Testamento. Por eso dice que fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. En el Antiguo Pacto, los animales sacrificados llevaban el pecado del pueblo, las transgresiones del pueblo, cuando eran sacrificados y derramada la sangre en el altar del sacrificio. En Cristo, la sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario fue el pecado nuestro que llevó. Por eso Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice Marcos. En cada una de estas profecías estamos viendo el inicio profético en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento profético del Antiguo Pacto cumplido en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Vimos ya Isaías 53:12,
Ahora vamos a ver qué dice Marcos 15. Marcos 15, 27 al 28. ¿Quién lo tiene? Crucificaron también con él a dos ladrones, Ajá. uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Con los inicuos, que son los pecadores. Por eso en esta profecía dice que Jesús iba a morir entre pecadores, con pecadores, y esos pecadores representan el cumplimiento profético de Isaías 53, 12, y está revelada en Marcos 15, 27 al 28, cuando dice que lo crucificaron a Jesús, lo crucificaron con él a dos ladrones, Uno estaba a su derecha, el otro estaba a su izquierda, para que lo que se dijo en Isaías 53, 12 se cumpliera en la persona de Cristo, en el tiempo de Cristo y en la vida de Jesucristo. Esos dos ladrones representan el pecado. Uno se salvó en el sacrificio de Cristo y otro rechazó a Jesús. Uno injurió a Jesús y otro le dijo, no temes de que este que está aquí crucificado con nosotros es inocente, nosotros lo merecemos, pero él no. Esos dos pecadores al lado de Jesucristo, a su izquierda y a su derecha, significan el pecado de la humanidad. Uno representa la salvación, reconociendo el sacrificio de Cristo, y el otro significa el rechazo a la salvación, y lamentablemente el que rechaza a Cristo rechaza su salvación por su libre albedrío. Su eternidad no es en los cielos, es en el infierno. Un ladrón representa su salvación en el cielo y el otro, por su rechazo, tomó la mala decisión de rechazar a Cristo y morir sin Cristo cuando Cristo se dio en la cruz del Calvario. Amén. ¿Están entendiendo por qué aparecen el Cristo lo sacrifican en la cruz del Calvario entre medio de dos ladrones? Uno significa que aceptó la salvación a través de Cristo para ir al reino, y el otro significa el rechazo a Cristo y la muerte en pecado. Uno en arrepentimiento a su pecado se encuentra con él en el reino de hoy. Ciertamente te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, al rechazarlo, lamentablemente murió sin salvación. Uno muere con salvación y otro muere sin salvación. Amén. La otra intercedería, la 49 dice, intercedería a favor de los que ponían fin a su vida. Volvemos nuevamente a Isaías 53, 12, que dice, él iba a interceder a favor de los que ponían fin a su vida. Ahí está el libre albedrío. Y volvemos nuevamente a Isaías 53, 12, que es lo que dice. Aquí esa profecía tiene dos connotaciones: que iban a poner a Cristo entre dos ladrones, uno que se salvaba y otro que rechazaba, uno que lo acepta y otro que lo rechaza. Y ahora que Jesús va a interceder a favor de los que ponían fin
a su vida. Esa profecía de Isaías 53:12 tiene dos grandes acontecimientos. Y si buscamos esa profecía nuevamente, búscamela por favor. Y cuando la tengas, léela. Isaías 53:12. Amén. Por tanto yo le daré parte con los grandes y Yes. con los fuertes repartirá despojos. Yes. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, Por los pecados. habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por los transgresores. Ahí estamos viendo el cumplimiento de Isaías cuando Jesucristo en su sacrificio mandado por su Padre Dios a la tierra a morir por nosotros, por cuanto dice Isaías que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los cumplimientos para que todo que en él crea. ¿Quién creyó en él? El ladrón. ¿Quién no creyó en él? El otro ladrón que lo rechazó. Y estamos viendo que él iba a interceder a favor de los que ponían fin a su vida, como dice Pablo: no vivo yo ya, sino vive Cristo en mí. Si vivo para Cristo y si muero en Cristo. Amén. Él es ganancia. Pablo lo dijo y me gusta llevarlo a esta profecía que intercedería a favor de los que ponían fin a su vida. Si muero, muero con Cristo. Si vivo, vivo con Cristo. El ladrón en la cruz tuvo el discernimiento para tomar la decisión de decirle al maestro: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué él utiliza esa palabra acuérdate de mí? Que para mí es bien significante, porque en la tierra nadie se acordó de él. Cuando nadie se acuerda de ti en la tierra, Dios te tiene en mente y en su corazón para darte salvación. Amén. Depende de ti decirle: Señor, acuérdate de mí. Aleluya. Gloria al Señor. En comparación con el otro ladrón que le injurió, lo juzgó, lo señaló, y todo se fue en la crítica, todo se fue en el juzgar, todo se fue en el señalar. Perdió su tiempo y perdió su vida y fue condenado. En cambio, al otro ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:34, ¿qué dice? Lucas 23:34. Estamos en las profecías del Mesías. Lucas 23:34. ¿Qué dice? Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 23, Lucas 23, capítulo 34. 23, 34. 34. Ok, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Yes. ¿Ese era? Sí, Sí. 23:34. ¿Y tú lo diste? Sí, perdón, se me trabó la lengua. Ok, dice: Jesús decía a Dios, le decía a Dios. Fíjense en la comunión y la comunicación que Jesús tenía siempre con Jesús, con Dios, con su Padre que lo envió. Perdónalos.
yo expongo mi cuerpo, yo expongo mi sangre. No es lo mismo que dice en la Pascua cuando Jesucristo está haciendo la cena, que yo pongo mi vida. Mi cuerpo significa el pan, como el maná que bajaba al pueblo de Israel. Mi sangre es derramada por cada uno de nosotros. Le dice Jesús a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta parte de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen es porque ellos ignoraban lo que decían las profecías acerca del Mesías, aunque eran ancianos, aunque eran escribas, aunque eran fariseos, tenían el conocimiento de la ley y del Pentateuco y el conocimiento de las profecías. Por eso dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben en su ignorancia lo que están haciendo conmigo. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Ese es el 34. Padre, perdónalos. Esto, si vamos entonces al Padre Nuestro, que es la oración de oro, la oración ejemplo que Jesús dio a sus discípulos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Padre, perdónalos, porque no sé lo que hace, pero dices: perdóname como yo perdono a los que nos ofenden. El perdón de Cristo significa libéralos del pecado, libéralos del pasado. O sea que el pecado es libertad. La persona que no tiene la facultad para perdonar es que no tiene el perdón de Dios. Cuando usted tiene el perdón de Dios, usted tiene la libertad de hacer libre al que le lastimó. Repito, el Padre Nuestro: perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Líbrame de mi pecado, líbrame de mi pasado, para yo perdonar y libertar a aquel que me ofendió en mi pasado. Lo liberto en el presente. El perdón de pecado significa libertad en el presente de lo que me pasó en mi vida. El perdón de pecado nos hace libres para perdonar a otros y hacerlos libres de la atadura del pasado donde nos atacaron. Cuando Cristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, dale la libertad. Dale la libertad del pecado. Eso es lo que significa aquí: dale la libertad del pecado que fue en el pasado para hacerlo libre en el presente. Cuando usted está con el perdón de pecado ya de parte de Dios, usted siente la libertad de perdonar al que le ofende. Por eso Cristo le dijo cuando trajeron a la mujer prostituta delante de él, que tenía que morir apedreada por cuanto ella había caído en adulterio. No trajeron al que adulteró, pero la trajeron a ella porque la ley de Moisés decía que había que matarla, apedrear. Era reo de muerte por apedrearla.
Entonces la traen ante Jesús. Ellos ya listos con la piedra para cumplir lo que Moisés dijo en el antiguo pacto. Cristo significa gracia y Cristo es el nuevo pacto. Cristo vino a morir por pecados para perdonarnos, hacernos libres. Cuando ella está frente al Maestro, frente a Jesús, Jesús se arrodilla, escribe en la tierra. Y mientras escribía en la tierra, cada uno fue soltando la piedra que era para matar a la adúltera, porque eso estaba en la ley de Moisés. ¿Y qué sucede? Cada uno de ellos fue juzgado en su mente y en su corazón, y Cristo le dijo: aquel que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ninguno de ellos estaba libre de pecado. Por eso la Biblia también te señala y te dice: no juzguéis, porque de la misma forma en que juzgas, seréis juzgados. No saques paja de ojo ajeno teniendo viga. Y eso fue lo que pasó en la vida de los fariseos, escribas y los ancianos. Querían sacar una paja teniendo viga, porque la ley me ordena hacerlo. Pero tiene que haber una limpieza, una pulcritud, algo grande delante de Dios. Y si tú no estás limpio delante de Dios, es fácil juzgar, es fácil señalar. Recuerda que el que juzga, lo juzga. Lo dice la Biblia. Con la misma vara que tú mires a otro por su pecado, a ti también te van a medir. Nosotros estamos para perdonar, restaurar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El perdón corre un patrón tan grande en la Biblia y del perdón se puede hablar mucho en sanidad interior. Tenemos la facultad de perdonar si sentimos el perdón de Cristo en la cruz del Calvario y el perdón del Padre en nuestra vida. Perdóname como yo perdono a los que me han ofendido. El perdón significa libertad. Libres de tu pasado y de tu pecado para ser libres, para perdonar a otros su pasado que te dañó a ti o tu pecado que le dañó a él. El perdón de Cristo nos da libertad. El perdón de Cristo nos da vida. El perdón de Cristo significa el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a todo el mundo, que envió a su único Hijo unigénito para morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. La importancia del perdón. El perdón nos hace libres del pasado y del pecado. Nos hace libres en el presente para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Sería despreciado. Sería Jesús despreciado. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando desprecian a uno. Así es.
Bienaventurados cuando por mi causa vituperen y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Jesús sería despreciado. Para llegar a la cruz fue despreciado. Dentro de sus discípulos hubo murmuración. Hubo uno que lo vendió ante el sumo sacerdote, los ancianos, el Sanedrín. Judas lo vende por 30 monedas. Pedro lo niega. Y los discípulos, cuando lo cogen preso, lo dejan solo. Sus hermanos no creían en él, los otros hijos de María. Porque María tuvo hijos con José después del nacimiento de Cristo. Por eso dice que José no conocería a María hasta que Jesucristo naciera. Tuvo hermanas y hermanos. Y fueron los primeros que se tiraron en contra de Jesús. Cabe resaltar eso. Luego fue despreciado por los ancianos cuando él coge el rollo de la profecía de Isaías y él dice: esta profecía se cumplió hoy en mí. Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Léase Isaías 61, ahí está el cumplimiento de Cristo, la manifestación del ministerio de Cristo, cómo comenzaba. Isaías 61. Jesucristo fue despreciado, fue rechazado, fue vituperado. Tuvieron odio hacia él. Vean la película de Mel Gibson, La Pasión, recopila un 80% de todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, antes de la cruz del Calvario. Miqueas, en el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice Miqueas? Miqueas. El profeta Miqueas. Miqueas. ¿Cuál capítulo? Ajá, Miqueas. 5, capítulo 5, verso 1, Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores. Y menores son los profetas que escribieron poco y los profetas mayores los que escribieron más. Miqueas 5, 1, ¿qué dice? Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Ajá. Nos han sitiado. Ajá. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí Miqueas está hablando el reinado del libertador desde Belén. Cristo viene y nace en Belén de Judea. Dice: rodéate, oh hija, rodéate de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? Cristo, cumplimiento en Jesucristo. Vamos a buscar Isaías, profeta mayor. Isaías 56. 56. Isaías 50, verso 6. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Fíjese esto lo que dice Isaías 56.
Cristo se entregó voluntariamente, Él no resistió al arresto. Dice, di mi cuerpo a los que me iban a herir, a mis heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. A Cristo le arrancaron la barba. Jesús no escondió su rostro de injurias y de esputos. Búscame esa nueva versión internacional. ¿Cuál? La nueva versión. Isaías 56. En la nueva versión. Isaías 50. 6. Esto es parte de lo que le hicieron a Jesucristo. Para que usted sepa por qué Jesús iba a ser despreciado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Escupitajos son, escupieron su rostro. Le injuriaron, lo despreciaron. 50 latigazos. Y dicen que fueron más de 50 latigazos. Ese fue el desprecio que pasó Jesucristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Lo injuriaron, lo despreciaron, lo rechazaron. El pueblo esperaba un rey libertador como lo fue David. Por eso decían Hosana, el que viene en el nombre de David, el hijo de David, porque sabían de la descendencia de Cristo. Pero primero Él dio su vida para rescatarnos del pecado. Perdió su vida para darnos vida eterna. A Jesucristo lo despreciaron, lo vituperaron, le laceraron por completo su espalda, a nivel que teólogos afirman y reafirman que se le veía sus tendones y sus músculos. Así como Isaías subió con su padre para ser sacrificado en el monte Moriah, así Jesucristo subió a aquel monte de la calavera para dar su vida en rescate por ti y por mí. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, ¿qué nos dice? Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones 3:30. ¿Qué dice? De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. A Jesucristo cogió galletas, pescosá, garnatá, lo peor, y fue colmado de afrentas. El tan solo Cristo haber dicho en Isaías 61 en el Sanedrín delante de los ancianos, del sumo sacerdote, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, tan solo el hacerse pasar como el Hijo de Dios, y esa era la primera blasfemia, y eso era reo de muerte, era maldición para ellos, para los ancianos del templo, para los fariseos, para los escribas, para el sumo sacerdote.
Por eso a Cristo le dieron con odio, con repugnancia. Por eso Él dice, yo vencí al mundo y ustedes en mí serán más que vencedores. El castigo de Cristo fue grande. Le hincharon los ojos de puños. La quijada se le barataron de tanto puño y pescosa que recibió. Como oveja fue al matadero. Pero cabe resaltar que esto Él lo hizo por amor al Padre y por amor a usted y por mí en la cruz. Cristo fue a la cruz por amor a usted y por mí. Llevó una corona de espinas para que usted lleve una corona de gloria. Murió y resucitó como un ejemplo de lo que va a pasar con nosotros. Morimos en la tierra y resucitamos en el cielo. Repito, muere en la tierra y resucita en el cielo. Pero Cristo tuvo que resucitar en la tierra para que los discípulos y las mujeres vieran el cumplimiento profético en Él, que Él al tercer día iba a resucitar. Ese es el cumplimiento profético de Dios. ¿Qué dice Lamentaciones? De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Y repito, Mateo 5, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de maldad sobre vosotros mintiendo, alegraos, gozaos. Los profetas, los jueces, los discípulos murieron de una forma atroz, bien fuerte. La muerte de cada discípulo no fue fácil. La muerte de Pablo no fue fácil. Pero es necesario la muerte en la tierra para despertar en el reino de los cielos. Por esa salvación que costó un precio, y tu salvación y la mía le costó el precio de vida a Jesucristo. Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. Mateo el republicano, el que Cristo buscó. Mateo 26, 67. Miren lo que recopila Mateo de lo que le hicieron a Jesucristo. Allá lo escupieron por el desprecio tan asqueroso que tenían con Jesucristo. Lo escupieron, lo laceraron, le rompieron la quijada de tantos puños y pescosas que le dieron a Cristo. Pero ¿qué me dice a mí Mateo 67? ¿Quién lo tiene? Mateo 26, 67. ¿Qué dice? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Y el 68, ¿qué dice? Lo quiero leer. Diciendo, profetizamos Cristo, quien es el que te golpeó. Profetízanos. Ajá. Fíjate esto que importante es.
Dice, entonces escupieron el rostro de Jesús y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Esto es cuando Jesús estaba en el Sanedrín. Y como conocían que Cristo era profeta, fíjese en la burla, el repudio, el desprecio, el odio que le tenían a Jesús. Entonces le escupieron el rostro. Uno, le dieron puñetazos en la cara, en el cuerpo, en el rostro, en el cuerpo. Puñetazos, o sea que eran puños fuertes y él no se defendía. Y otros sacaban la mano y lo abofeteaban. Y para hacer la burla y la injuria más grande le decían, ahora Cristo, ¿quién es el que profetiza? Como eres profeta de Israel, profetiza quién de nosotros te golpeó. Se burlaron. Eso es una burla a la persona de Cristo. Y hay gente que por cualquier bobería en la iglesia o donde sea, dejan de congregarse y se apartan de los caminos del Señor. Qué pena. Imagínate si Cristo hiciera lo que muchos hacen dentro de la iglesia. Wanda pasó por ahí, no me saludó, ya, pastores, yo no vuelvo a la iglesia. Saludé a Wanda y me viró la cara. Ya no vuelvo a la iglesia. Llamé a la pastora, no me cogí el teléfono. Ya no vuelvo a la iglesia. O en cualquier iglesia, o cualquier situación. Más que eso pasó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Para yo ser pastor y mi esposa también, pasamos grandes decepciones en diferentes iglesias que estábamos. Grandes desilusiones. Y estamos aquí pastoreando porque el llamado viene del Señor, no del hombre. Eso se llama madurez espiritual. Imagínate que Cristo, porque lo abofetearon, lo negaron, lo vendieron, lo negaron, lo dejaron solo. Lo abofetearon, le dieron puñetazos, le arrancaron la barba, lo escupieron en la cara, lo vituperaron. Él hubiera rechazado el sacrificarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él no lo hizo, no lo haga usted tampoco. No lo hagamos nosotros. ¿Cuántos pastores han echado para atrás por la condición del COVID o por diferentes situaciones dejaron de pastorear cuando han tenido un llamado poderoso? Si alguno de ustedes me está viendo, ponte nuevamente los guantes y vamos a luchar por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No nos demos por vencidos.
Tu llamado no vino del hombre, vino de Dios. Tu llamado no se cumple cuando el hombre te dice que tienes un llamado de Dios. El llamado se cumple porque Dios se lo manifiesta a esa persona. Y cuando Dios se lo manifiesta a esa persona, tu llamado tiene un cumplimiento. Y ese cumplimiento tiene un proceso de madurez, de capacitación. Aquí estamos viendo porque Cristo en el monte de la transfiguración le dijo al Padre: si es preciso pasar de mí este cáliz, porque la parte humana de Cristo reveló y manifestó esto que estaba pasando. Lo escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, lo abofetearon. Uno, primero, subraye, lo escupieron en la cara. Segundo, le dieron puños en la cara que nos desfiguraron. Tercero, lo abofetearon y él no respondió. Como cordero fue llevado al matadero. Y lo injurian y hacen burla de él diciendo: Cristo, dime ahora, profetízame, ¿quién es el que te golpeó? Esto duele. Cuando yo empecé a estudiar esto por primera vez en teología, me bebía las lágrimas. Porque yo dije: ¿cómo es posible que tú pasaras esto por mí en la cruz del Calvario? Pero Él lo hizo por amor a ti, por ti. Estés en la iglesia que esté, amigo y amiga que me ve en Facebook. No dejes la iglesia por bobería, por inmadureces, por pequeñeces. El único que murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Y aquí estamos viendo en este estudio que iba a morir por pecadores, que iba a interceder por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lo que pasó él por amor y por ti y por mí en la cruz, lo que le hicieron. Y él no echó para atrás. Él siguió el cumplimiento de Dios hasta llegar a la cruz. Y en la cruz nos da la victoria. Por eso dice que somos más que vencedores en Jesucristo. Mateo 27:30. ¿Qué me dice Mateo 27:30? Búsquenmelo, por favor. 27:30. Hoy tenemos la iglesia llena. Aleluya. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Sigue, el 31, ñapa. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Primero le dieron puño, bofetá, y le dijeron: si eres Cristo, profetiza quién te metió el puño, quién te dio la bofetá. Y ahora el mismo Mateo en el capítulo 27 verso 30 dice que le escupieron
escupiéndole, tomaban la caña es una vara como si fuera una bambúa, pero finita, que eso donde da corta. Y le golpeaban en la cabeza, donde él tenía la corona de espinas. Y la corona de espinas de esa salsa dicen que era más de 3 pulgadas. Estamos viendo lo físico que pasó el maestro. Porque en lo espiritual él sabía que lo iban a vender. Él sabía que lo iban a rechazar en lo espiritual. Él sabía que lo iban a traicionar. Cristo sintió el odio y el repudio de aquel pueblo ignorante. Y le digo más, a él lo crucificaron prácticamente desnudo. Le dieron puñetazo, pescozá, le golpearon con una caña en la cabeza después que lo escupieron. Y miren lo que dice el 31, el verso 31 del 27 de Mateo. Después de haberlo encarnecido, que es encarnecido, hecho pedazos, su cuerpo hecho pedazos. Le quitaron el manto que tenía y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esos vestidos son los que luego reparten suerte con ellos. Lo que pasó Cristo en su arresto, traición de Judas por venderlo, la negación de Pedro 3 veces, el dejarlo solo, herirán al pastor y las ovejas se esparcirán. Todo esto lo pasó Cristo sentimentalmente. Lo que le hicieron al cuerpo físico y lo que él pasó por su mente, su alma y su espíritu. Y con todo y eso fue manso y humilde a la cruz del Calvario. Porque él tenía un propósito con usted y conmigo de cumplimiento de Dios para nuestras vidas. Cristo es el cumplimiento profético de Dios para nuestros tiempos. Lo que Cristo pasó por amor a nosotros es para todos los días de nuestra vida darle gracias a Cristo, a Jesús por su sacrificio y a Dios gracias por el amor que demostraste a través de tu Hijo Jesús.
Amén. Queremos darle las gracias a los amigos de Facebook que se conectaron o a los que se conectarán para el estudio bíblico. Esperamos que esto sea de bendición para tu vida, que sea para el crecimiento, para la edificación tuya de tu relación con Dios, con Jesús y con la convivencia con el Espíritu Santo, ya que tú eres su templo. Que Dios te bendiga, amigos de Facebook. Somos los pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la 4ª sección. Nos puedes visitar en cualquier momento si eres del área. Amén. Los cultos son los domingos a las 3 de la tarde. Miércoles, servicio de oración a las 7:30. Y viernes, los estudios bíblicos que estamos analizando y estudiando las profecías del Mesías. Esperamos que este servicio haya sido y sea de bendición para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes buscar este estudio bíblico en nuestras predicaciones y otras cositas más en nuestro canal de YouTube en Génesis, las llaves del reino. Le da like, te suscribes y vas a recibir todos y cada uno de nuestros mensajes y nuestros estudios bíblicos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te favorezca.